Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El mundo está cambiando y por eso te damos doble navegación en tu plan postpago. Claro presenta. Una baja en decesos por COVID-19 hace unas semanas, más triajes, brigadas médicas que buscan casos y proporcionando el tratamiento maíz, pruebas rápidas con resultados negativos más frecuentes, más la crisis transversal del país, abrieron las esclusas del segundo intento de reapertura gradual de la economía nacional. En recientes declaraciones, el ministro de Relaciones Exteriores, Lisandro Rosales, comisionado presidencial para el COVID-19, enfatizó que la reactivación económica responde a una garantía de seguridad alimentaria para la población. Esperamos que esta apertura prudente permita a todos los empresarios sensatos reponer en gran medida esos puestos de trabajo. Aquí todos hemos hecho un sacrificio, dar ese plus en beneficio de la sociedad, apuntó. La epidemióloga Sonia Reyes sostiene que en el país de a poco se ha visto más conciencia, tomando medidas de desinfección para el ingreso a locales, la aportación de mascarillas y el uso de gel antibacterial. En las 298 demarcaciones municipales del país, con baja incidencia del patógeno, empresas y negocios reabrirán con el 60% de la plantilla nacional. Mientras por otra parte, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos SINAGER dispuso que las regiones con más casos únicamente laboren con el 20% de sus colaboradores, como dispone la primera fase de la reapertura económica. El proceso parte del análisis de una serie de recomendaciones de autoridades sanitarias y de la demanda del sector económico, como ha sucedido en el mundo, pues el proceso puede llevar a una fase crítica de la pandemia. Las empresas deben actuar de manera inteligente para evitar el contagio entre sus empleados, señaló Suyapa Sosa, quien difiere del proceso, pues considera que los casos seguirán al alza, porque aún no se ha llegado al pico. Pero el paso es posible darlo y debe ser ordenado, responsable y solidario de todas las empresas con sus colaboradores, afirmó Alden Rivera, hoy directivo de la industria maquiladora. La economía se contrajo el primer trimestre de 2020 un 1,3% por primera vez desde la crisis económica y política de 2009, por efecto de coronavirus según el Banco Central. Millas al norte del país, en el marco del programa Fuerza Honduras, el presidente Juan Orlando Hernández, sector privado, alcaldía y la sociedad civil inauguraron el Centro de Atención Temprana y Estabilización del Progreso Lloro. El gobernante, a través de su red social de Twitter, confirmó la entrega de 11.4 millones de lempiras a las primeras 12 alcaldías, como parte del programa Fuerza Honduras, para llevar salud a todos los municipios del país. Los recursos se invertirán en centros de triajes, presencia en cada comunidad de brigadas médicas contra el COVID-19 y dotación de personal médico con su respectivo equipo de bioseguridad, entre otras necesidades. La instalación, inaugurada en El Progreso, cuenta con 40 camas, 10 ventiladores mecánicos, red de oxígeno, capacidad para 360 pacientes, más de 45 trabajadores de la salud y médicos especialistas. Esta labor en equipo ha logrado resultados excepcionales, apoyando a los héroes de primera línea. Nuestro personal de salud, subrayó el mandatario al inaugurar el servicio asistencial vía Zoom. El centro sanitario atenderá a pacientes con síntomas de COVID-19, donde recibirán consultas médicas, pruebas rápidas, pruebas PCR, estabilización y, en caso de ser necesario, se les suministrará tratamiento maíz. A la fecha, los hospitales no han colapsado por la labor titánica de brigadas médicas y centros de triaje que están en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choluteca, La Ceiba y El Progreso, donde se han brindado más de 43,000 atenciones. El mundo está cambiando y por eso te damos doble navegación en tu plan postpago. Claro presentó. Buenos días, gracias por estar en la entrevista. Estamos hoy 30 de julio. Vamos a hablar de la reapertura económica. Anoche pasaba una noticia que hay algunos escépticos en San Pedro Sula que dicen que a pesar que en los últimos días ha bajado un poco el coronavirus y la pérdida de vidas en el país, esta reapertura podría dispararlo. Pero también
otros sectores de la economía hablan de la necesidad de que la gente trabaje para poder subsistir, llevar alimento a su casa. Al final, la mesa multisectorial determinó que había que reaperturar con la fase 1. Hoy tengo invitado al ministro del Trabajo, Carlos Madero, al doctor en epidemiología, Mario Mejía, a Daisy Ibarra, que es miembro de la mesa multisectorial, y al empresario de la maquila, don Daniel Facusé. Ministro Madero, buenos días. Bien, al doctor Mejía, a Daisy Ibarra y a don Daniel Facusé. Efectivamente, creo yo que este es uno de los temas, podemos decir, más complicados que enfrentan todos los países del mundo, creo yo, no solamente Honduras. Obviamente en cada país el comportamiento de la epidemia ha sido distinto, dependiendo el tamaño de la ciudad, dependiendo los sistemas de movilidad de las ciudades, también tienen mucho que ver, ¿verdad? Hay países donde efectivamente pues el coronavirus llegó rápido, masivamente, colapsó todo y se fue también un poco más rápido. Y países como el nuestro que va creciendo, pero eso también al mismo tiempo se prolonga en el tiempo y ha generado casi 4 meses y medio prácticamente de confinamiento, ¿verdad? Eso definitivamente golpea el mercado de trabajo, ¿verdad? Y nos obliga a que encontremos un mecanismo que nos permita la justa subsistencia entre la economía y la salud. Sabemos perfectamente que son dos sectores totalmente opuestos en la pandemia, porque si se abre demasiado la economía, colapsa el sistema de salud, y si se cierra demasiado la economía, ¿verdad? Colapsa también las empresas y el mercado de trabajo. Entonces, ese equilibrio que se trata de buscar, y por lo menos en América Latina creo que casi todos los países andan buscando ese equilibrio, ¿verdad? Algunos con ciertas decisiones, otros con otras. Creo que nos obliga en el tiempo a que tengamos como sociedad que coexistir esas dos problemáticas, pero eso pasa por un comportamiento social definitivamente. Así que creo yo que ese tema será un tema que tendremos que ir nosotros evaluando, ¿verdad? Y ya vimos que esta pandemia va para largo. Originalmente se creía que iba a tener un comportamiento como otros países y las curvas pues han ido cambiando en el tiempo, se han ido alargando. Eso ha permitido varias cosas, porque también el hecho de que algunas ciudades ahora tienen sistemas de triaje mucho más grandes, tenemos brigadas, eso hay que tratar de replicarlo en el interior, pero también al interior poco a poco va a ir llegando este virus también, y eso va a complicar también, así como estuvimos un poco complicados acá, va a complicar también en ciudades y al final hasta en municipios del interior, donde las condiciones son pues mucho más precarias que inclusive en las ciudades, que ya vimos, ya pudimos ver una foto, por así decirlo, o parte de la película de lo que pasa en las ciudades grandes, y en algún momento probablemente eso vaya a replicarse en las ciudades intermedias y después en los municipios, ¿verdad? Eso dependerá en gran medida del comportamiento de todos los hondureños y cómo los hondureños efectivamente hacemos caso a las 3 reglas de oro: usar mascarilla, distanciamiento social de al menos 2 metros, lavarse las manos constantemente con agua y jabón o gel en base de alcohol, y esas 3 reglas pues también tienen un componente cultural y un peso cultural sumamente grande, ¿verdad? En la sociedad hondureña. Los hondureños hemos estado acostumbrados a abrazarnos, a piquearnos. Los fines de semana se reúnen todas las familias o los grupos de amigos y estas cosas, al partido de fútbol, estas cosas que culturalmente las tenemos a todos los niveles de la sociedad, desde las clases bajas, clases medias, clases altas. Hemos visto comportamientos en todas las clases sociales que tienen que ver mucho con la cultura nuestra, pero que tenemos que empezar a tener conciencia, porque la responsabilidad
no solamente recae únicamente en el gobierno o en las empresas o en grupos de sociedad civil organizada, cae en todas las personas, en cada familia, de cada casa, en cada persona que sabe que tiene que salir o tiene que hacer un mandado, que lo haga si realmente lo necesita, pero si no ocupa, pues esa responsabilidad termina siendo sumamente importante. Sí, dígame, Daisy Barra, usted como miembro de la mesa sectorial y representante de su sector, ¿cuáles fueron los planteamientos de ustedes y por qué la decisión de reaperturar? Daisy. El micrófono, doña Daisy. Buenos días. ¿Ahora sí? Sí. Bien, gracias por la oportunidad de compartir en este tan prestigioso programa. Buenos días, ministro. Buenos días a los que nos acompañan. Pues en mi caso, ¿verdad? Como representante del sector social de la economía, ya nosotros veníamos participando de una serie de reuniones. Consideramos que la reapertura de la economía era necesaria y urgente. ¿Por qué? Porque ya de todos es sabido, ¿verdad?, cuántas empresas habían cerrado, cuántas empresas están por perder sus inversiones, y es cierto que tenemos una pandemia que ha avanzado aceleradamente, pero también la economía va a la par. De manera que nosotros solicitamos al gobierno de la República la reapertura de una forma gradual, ¿verdad?, responsable y proporcional. ¿Por qué? Porque nuestras empresas, nuestros afiliados, cada día nos llamaban, nos manifestaban la preocupación de la falta de ingresos, y obviamente el país no está para darse el lujo de continuar cerrado. Honduras es el único país del mundo en donde su economía casi estaba por colapsar. Los países vecinos actualmente tienen abierta su economía, y yo creo que nosotros nos estábamos quedando atrás. El gobierno de la República ha sido enfático, ¿verdad?, en que la sociedad, de manera responsable, debemos aperturar, debemos atender y tomar todas las medidas de bioseguridad recomendadas, no solamente por el gobierno, sino por la misma mesa multisectorial. En esta mesa participamos diferentes sectores y no fue fácil tomar la decisión, y entendemos que cada día va a ser evaluado. La decisión y el compromiso nuestro es que nos reuniremos por lo menos una vez a la semana para conocer los resultados, para dar el seguimiento y luego continuar con la subsiguiente etapa. Honduras es un país que necesita continuar hacia adelante. La pandemia no se va a ir hoy, no se va a ir mañana. Así es que de esta manera tenemos que hacerle frente a la situación. Hay un cambio trascendental en la economía y yo creo que hay que adaptarnos a ello, tomar todas las medidas y continuar produciendo, continuar desarrollando, generando empleo, porque al final tenemos dos elementos indispensables, la vida, pero también la economía, así que van de la par. Por lo tanto, hemos considerado que esta situación nos debe ubicar, darnos cambios. Creo que la sociedad tiene que cambiar, no solamente en las condiciones, sino en la forma de actuar. Todas estas medidas que se han recomendado es para el bienestar de la sociedad, pero también para que esta economía vuelva a una situación mejor. A lo mejor no vamos a recuperar el tiempo pasado, pero nos va a permitir un mejor desarrollo, ¿verdad?, una mejor visión, y yo creo que estamos en el momento oportuno para decirle a Honduras: todos tenemos que contribuir de manera significativa en la medida que esté a nuestro alcance. Sí, gracias, Daisy. Don Daniel Facusé, ¿en qué se basó la mesa sectorial para esta reapertura económica? El sector que ustedes manejan, el lunes tuve a Jesús Canaguati también, pero una reapertura es sinónimo de reactivación económica. ¿Cómo se lo planteamos a la población que está pendiente hoy de la entrevista?
Muy buenos días, Raúl. Definitivamente que esta ha sido han sido discusiones largas, han sido decisiones muy debatidas en la mesa multisectorial. La reactivación económica no significa de que todo el mundo ya puede salir y que todas las empresas pueden abrir, sino que hay una reactivación económica o una apertura controlada y gradual. Entonces, cuando estamos hablando de que el país necesita reactivarse, sí se necesita reactivar, pero de una manera totalmente responsable. Entonces, como sector de la empresa privada, hemos hecho algunos compromisos que se tienen que respetar, porque al final tenemos que aprender como sociedad a poder vivir con este virus y también poder llevar suficiente actividad económica para poder llevar ingresos a la familia hondureña. La familia hondureña es la que ha sufrido más en todo este proceso. Los ingresos de las familias han sido mermados tremendamente y esto pues obvio repercute de una forma sin precedentes, porque el día a día que tenemos todos los hondureños es interrumpido. Entonces, la pregunta aquí es que si este virus no se va a ir dentro de pronto, si vamos a estar conviviendo con él durante posiblemente más de un año, ¿cómo vamos a llevar esto? Entonces, la mesa multisectorial ha hecho varios estudios. Aquí con nosotros tenemos al doctor Mario Mejía, que es el jefe de epidemiología de SINAGER, donde él muy claramente nos hace ver en los comportamientos de la pandemia, y obviamente el sector de la sociedad civil también hace ver cómo se está comportando la ciudadanía. Entonces, en esto hemos definido algunos protocolos que tienen que respetarse. Digamos, si usted se fija en la primera apertura, en las ciudades con mayor movimiento económico, que son Tegucigalpa y San Pedro Sula, o el Valle de Sula, solamente está aperturando el 20% de la fuerza laboral. Eso es bien poco, es bien poco. Y adicionalmente a eso, la ciudadanía no tiene una movilidad libre. La movilidad ciudadana es controlada y todos los ciudadanos tienen que salir en el día que les corresponde según el último dígito de la tarjeta de identidad. Adicionalmente, los trabajadores no es que pueden llegar a trabajar así nomás, tienen que sacar un permiso que lo maneja la Policía Nacional, un salvoconducto, en el cual pues le permite a él ir a trabajar. Esto se lleva un control porque obviamente solamente se le dio el permiso a aproximadamente 20% de la masa trabajadora de cada una de las empresas. La combinación de todos estos controles es lo que hace que la apertura sea segura. Adicionalmente a esto, hemos hecho una estrategia en conjunto con el doctor Mario Mejía en la mesa de epidemiología, en la mesa multisectorial, en el tema de epidemiología, que es la creación de los triajes. Los triajes son centros, en los centros de trabajo son un procedimiento donde a diario a cada persona que entra a trabajar se le lleva un control clínico, un cuadro clínico, como se le llama, de síntomas, y a la menor detección de un síntoma o combinación de síntomas, pues entonces esta persona es aislada, es mandada de regreso a su casa bajo transporte privado, porque no hay transporte público tampoco, y adicionalmente se le proviene de todas las medicinas a ese trabajador y a toda su familia que pudo haber sido también contagiada. Obviamente con esto hacemos una contención porque estamos detectando los síntomas de una forma temprana por el continuo monitoreo que tienen estas personas prácticamente todos los días, y a cada 2 horas hay que estarle tomando temperaturas, preguntando si tiene algunos síntomas como dolor de cabeza, dolor de garganta, etc. Entonces, con esto podemos detectar tempranamente, poder tratarlo con las medicinas oportunamente y aislarlo por 14 días. Si luego de 14 días continúa alguno de los síntomas, se le da 7 días más de incapacidad, y esto lo que hace es que si tenemos, por ejemplo, 500,000 personas trabajando, ya son 500,000 personas que estamos seguros que no van a llegar hasta los hospitales, porque la detección temprana y el tratamiento correcto, que es el tratamiento de maíz, que es el protocolo que tiene la CESAL a nivel nacional, pues nos garantiza de que estas personas no van a llegar a una situación grave
a un hospital. Esta combinación de responsabilidades entre la sociedad civil y el gobierno es lo que nos hace de que podamos monitorear la pandemia en el sentido de poder ver cómo van las tendencias de los casos, pero al mismo tiempo también monitorear cómo está la asistencia y la capacidad en los hospitales. Esto es algo muy importante porque obviamente en el país tenemos limitada capacidad hospitalaria. Y cuando hablamos de hospitales, no únicamente hablamos de una cama, porque usualmente ese es el vocabulario que se usa. Pero detrás de una cama hay aparatos de monitoreo para el paciente y lo más importante de todo, el capital humano. Los doctores, las enfermeras, el personal técnico, los laboratoristas, todas estas personas que ayudan a un paciente a tener un cuidado de salud bastante considerable. Entonces, para poder crear cada una de estas camas, que se le llama popularmente, hay que tener todos estos elementos al lado, lo cual la cuarentena, o mejor dicho, los 130 días que hemos estado en confinamiento, le han permitido al sector público, o sea, al gobierno central, al Seguro Social y a la misma sociedad civil contribuir para fortalecer los centros de salud y las estrategias que se tienen que llevar para poder combatir este virus y llegar a él. Entonces, como sociedad y como mesa multisectorial, optamos por la estrategia de ir a atacar el virus en vez de esperar que el virus nos ataque a nosotros. Y esto ha dado un gran resultado, a tal punto que si usted puede ver, cuando se está hablando de que en la costa norte la curva llegó a una meseta, pues esto lo que también quiere decir es que los controles que hemos logrado implementar a través del sistema de epidemiología y a través de toda la ayuda de la sociedad civil están dando los resultados. Porque hoy en día tenemos hospitales que están a plena capacidad, pero también hay otros centros de salud que tienen también una capacidad que todavía pueden recibir. Adicionalmente a esto se están haciendo las salas de estabilización. Y esto es bastante importante porque en la mesa multisectorial hemos llegado a acuerdos también con los alcaldes en cada uno de los municipios. El gobierno central está haciendo transferencias condicionadas para poder abrir los centros de triaje y las salas de estabilización. Y esto lo que hace, una vez más, contiene de la detección temprana de la enfermedad, pero al mismo tiempo contiene para que podamos mantener los hospitales del país dedicados únicamente a aquellos casos graves. Entonces ya a medida que los casos no se agravan, estarían en salas estabilizadoras o en sus propias casas, y una vez si llegan a llegar a los hospitales o a los centros de salud, pues llevan una etapa donde se están tratando de una forma intensiva. Luego el paciente se va recuperando y termina de recuperarse en una sala de estabilización para poderle proporcionar esa cama o esos servicios de cuidados intermedios a otro paciente que lo requiera. Entonces, este abordaje que estamos haciendo como sociedad civil nos está permitiendo llevar conjugar la vida entre el cuidado de la salud y el ingreso familiar. Y esto es lo que nos lleva al plan estratégico, siempre al lado del asesoramiento del sector de los doctores de epidemiología, para poder conllevar prudentemente un proceso que nos lleve a poder llevar el bienestar de la familia, tanto en salud como en el tema económico. Bueno, de todas las explicaciones que he escuchado a lo largo de esta pandemia de empresarios, si lo que dice Daniel Facusé se logra en un 60%, sería un super éxito. Yo creo, Raúl, que lo estamos logrando, y lo estamos logrando porque si usted ve la cantidad de personas que están siendo infectadas y la cantidad de tiempo que llevamos en la pandemia, cuando se hace la comparación entre el tiempo y la cantidad de personas infectadas, hemos podido ver que el tema de la cuarentena y el confinamiento han funcionado. Ha dado también el suficiente tiempo para la capacidad del fortalecimiento del sistema de salud y también para la concientización de toda la ciudadanía en las medidas de bioseguridad que tenemos que llevar en nuestra vida. Y no solo eso, en un país tan delicado, con un sistema tan delicado de salud como es Honduras, pues podemos ver que no hemos visto el sistema colapsado a los niveles que estuvieron los países suramericanos, por ejemplo, y aún el mismo Estados Unidos, donde se miran los pacientes en una cama en la calle.
no hemos llegado a eso y yo sinceramente creo que no vamos a llegar porque en la mesa multisectorial se están conjugando toda la sociedad civil para hacerle un frente común a toda esta pandemia. Este es un tema que no es responsabilidad de uno o del otro, es responsabilidad de todos los hondureños. Mire, ustedes como medios de comunicación, Raúl, han hecho un papel importantísimo. Yo creo que aquí es también importante reconocer el trabajo que usted particularmente ha hecho, Raúl, Canal 11 y todos los demás medios de comunicación de Honduras en la concientización de las medidas de seguridad que tiene que llevar cada uno de los hondureños, donde nos dicen que cada uno somos responsables de cuidarnos y de cuidar también a los más queridos y a las personas que están al lado nuestro. Entonces, ese mensaje a través de este tiempo ha logrado calar y eso es lo que estamos viendo es un ordenamiento, aunque tenemos grandes dificultades como sociedad, y eso todos los países lo han tenido, Honduras de una u otra manera ha sabido llevar. Es cierto, no queremos tener a nadie que fallezca, a ninguna persona que muera, ¿verdad? Pero si lo vemos en el contexto de una gran pandemia, que es esto a nivel mundial, Honduras le está yendo bien. Ahora, si lo queremos ver con otros ojos y queremos decir que todo es un desastre, pues siempre podemos encontrar errores en todo el proceso. Pero creo que aquí hay que reconocer que la sociedad representada a través de las mesas multisectoriales, los medios de comunicación y la ciudadanía en sí, hemos sido bastante disciplinados para poder llevar esta pandemia. Porque también el ciudadano, miremos en la calle hoy en día, todo el mundo está usando una mascarilla. Hace 2 meses no todos estábamos usando una mascarilla, los que tenían que salir a la calle. Hoy en día no vemos a todo el mundo salir a la calle, no vemos aquellas conglomeraciones enormes. Sí tenemos oportunidades todavía en los centros, por ejemplo, el tema de los mercados, donde masivamente llega la gente. Pero todo eso también se está organizando. Pongamos el ejemplo de los mercados. Uno podría decir que la economía informal es desorganizada. Pues no es así. Es una economía informal muy organizada, pero extremadamente organizada, a tal punto que, por ejemplo, en Tegucigalpa se cerró uno de los mercados por órdenes de SINAGER, pero se dio espacio de 2 semanas para poderlo organizar. Y hoy en día ese mercado está abierto con las mejores medidas de bioseguridad que tiene el país. O sea, es un ejemplo que los hondureños sí, cuando queremos, sí sabemos hacer las cosas y también cuando se nos ayuda a proporcionar los elementos tanto de información como algunos elementos de bioseguridad para poderlos utilizar. Entonces, yo sí veo un gran avance, Raúl. No, por eso decía yo que si se cumple el 60% de eso estaríamos súper bien y que llegáramos a un mayor porcentaje también, porque ayer médicos sanpedranos tenían sus dudas de esta reapertura en la primera fase, que aunque ha bajado el número de muertos y un poco de infectados, creen que la pandemia podría incrementarse con la reapertura de la economía, que es necesario la reapertura porque la gente ocupa trabajar, no perder sus empleos y poder llevar comida a su casa. Estos son los datos, antes de presentar al doctor Mario Mejía, estos son los datos oficiales del gobierno. 40.944 casos de personas que están infectadas de acuerdo al reporte oficial del gobierno. Y nuevamente vuelvo a decir, hace algunos meses tuve a los exministros Carlos Aguilar de Salud, Roxana Araujo y a El Zapalou, y ella dijo, Raúl, mínimo se van a infectar 35,000. Entonces pensé yo, eso es el Estadio Nacional lleno y 30,000 personas y 5,000 personas afuera. Pues ya estamos en 40,000, ya casi llenando el Estadio Olímpico. Para el que me está oyendo a través de Radiovisión Honduras y viendo aquí en Canal 11, se imaginen el Estadio Olímpico de San Pedro Sula totalmente lleno de gente infectada por el coronavirus. Pero también otros médicos y epidemiólogos dicen de que hay más infectados. Volvémelo a poner, que me faltó leer los muertos. Y hay fallecidos 1.259 de acuerdo al gobierno. 5.281 son los recuperados. Doctor Mario Mejía,
usted que está ahí al frente en Sinajer, ¿qué le podemos decir a la población? También los comentarios, tanto de don Daniel Fecusé, del ministro Madero, como de Daisy Barra. Buenos días, doctor. Sí, muy buenos días, don Raúl, compañeros de la mesa. Es importante que nos escuchemos todos y creo que gracias a Dios eso es lo que está ocurriendo. Es decir, el que existan, no una mesa, podemos hablar que existen más de 20 mesas, porque hay que considerar las mesas departamentales y municipales que están jugando y jugarán un papel muy importante en este momento de la pandemia. Creo que la mayor dificultad que en su momento vivimos, y en términos de qué tan preparados, aunque ya se sabe que nadie estaba preparado para esta situación, pero lo constituye la naturaleza y de la enfermedad y sobre todo la capacidad que tenemos como país, no de ahorita, sino de hace años, de poder brindar la atención y asegurarle a la población pues un manejo digno. Escuchando a los compañeros, me contesto una pregunta que muchos nos han planteado, en el sentido de ¿por qué ha durado tanto la pandemia en Honduras? Fíjense que si nosotros no se hubiera adoptado el control de la movilidad desde un inicio, y hubiéramos permitido de que todo aquel que estaba en Santa Rosa de Copán y que iba con destino a Juticalpa hubiera avanzado, entonces en menos de un mes la epidemia se hubiera extendido a nivel nacional. O sea, no hubiéramos tenido los dos focos que ya conocemos de San Pedro Sula y el municipio del Distrito Central. No lo hubiéramos tenido todo a nivel nacional de una sola vez. Eso hubiera ocasionado pues un acortamiento del periodo de pandemia en el país. Pero ¿cuál sería el precio? No tenía la misma capacidad el Hospital San Francisco de Juticalpa, los hospitales de Tocoa, el Hospital de San Lorenzo, que está viviendo una situación difícil, y lo veíamos venir con los compañeros de la mesa, habíamos dicho, mire, volémosle ojo a esto aquí en este departamento. Entonces, pero no es la misma capacidad de atención que hoy tienen a la que tenían hace 4 meses. De tal forma que ese confinamiento al cual no fue llamada la población hondureña ha dado resultado de, como lo decía Daniel, de ir preparando el sistema, porque no estábamos preparados. Apertura de más camas. Hoy me atrevo a decir que, si me equivoco, ministro, me corrige, pero al menos un respirador mecánico hay en cada hospital, y me quedo corto con uno. Hay más capacidad en términos de personal capacitado sobre el manejo del tema. Entonces, el hecho de que hayamos extendido el periodo de la pandemia a través del control de la movilidad nos ha permitido el irnos organizando mejor, ir organizando la capacidad de atención en estos hospitales, identificar estrategias como la captación de personas sintomáticas y poderles ofrecer un manejo, algunos medicamentos. Eso ayuda y tendrá su resultado, como ya lo estamos viendo en algunos países y en algunos departamentos ya lo interno del país. Yo quiero decirles algo. Esta cuestión de manejar los números, yo como epidemiólogo se los digo, yo no me fijo en los números. No. Sí, me sirve para tener una planificación, especialmente departamental y municipal. Pero el atreverme a decir que van a ser 100,000 casos, dentro de 3 meses voy a quedar mentiroso. Porque no sabemos cuántos, nosotros somos 9 millones y un poquito más de habitantes en el país. ¿Qué porcentaje se va a enfermar? Una gran mayoría. ¿Cuántos suyos que lo hacen? Pero atreverme a dar cifras es arriesgado para mí como epidemiólogo. Entonces, una respuesta lógica sería, ¿cuántos vamos a tener? Pues
aproximadamente lo va a dictar según el nivel de exposición que cada hondureño lo lleve. Si tengo mi familia con 10 miembros, no se ha enfermado ninguno, pero tengo 3 personas que salen a la calle de esos 10 y no guardan las condiciones de bioseguridad que el ministro señalaba, de hecho, en menos de 15 días, los 10 nos vamos a enfermar. Pero si los 3 que salen a la calle a trabajar o a realizar labores cotidianas guardan esas 3 medidas, entonces yo digo, posiblemente 1 o 2 más, por cualquier momento que se pudo haber descuidado a una de las personas. Entonces, creo que el manejo de la pandemia en términos epidemiológicos y en términos de estrategia de respuesta ha sido adecuada, puesto que nos ha permitido poder fortalecernos en la atención. Hoy en día se conoce más sobre el tema y creo que si bien la literatura nos ofrece el aspecto de que iniciar la reapertura, el mejor momento es cuando las curvas están encontrando su meseta, o mejor aún cuando están en descenso, pues eso será en países donde tienen otras condiciones económicas, otras condiciones de atención. De tal forma que tenemos que jugarnos el riesgo. Y le decía a un familiar, el riesgo en Tegucigalpa y el municipio de San Pedro Sula, el riesgo está planteado. Ahí ya muy poco va a cambiar, puesto que la gente ya sabe mucho del tema, conoce cuál es la situación afuera en la calle y quien toma la decisión es el hondureño. Ahora, estamos visualizando como mesa la situación epidemiológica y la capacidad de atención de las regiones departamentales, fortaleciendo esas debilidades que tenemos y por lo tanto asegurando una mejor, yo digo una mejor oportunidad. Hay mayor oportunidad de atención hoy en día de la población hondureña para poder llegar a un triaje, a un sitio de estabilización y poder realizar una contención mejor para evitar más fallecidos. Toda epidemia al final del tiempo se califica en base al número de fallecidos. Y esos 1.300 que hoy tenemos, mañana podremos tener 1.350 y eso va a ser así paulatino. De tal forma que creo que las condiciones están planteadas. Nosotros como unidad de epidemiología estamos con el compromiso de realizar día a día el monitoreo, cada semana ofreciendo a las autoridades las evidencias de cuál es el comportamiento municipal de la pandemia y producto de ello pues poder adoptar las mejores condiciones y las mejores medidas para apoyar a la población en resguardar su salud y el de su familia. Sí, gracias. La primera participación tanto del ministro Carlos Madero, del doctor Mario Mejía, de Daisy Barra, y que es miembro de la mesa, y también del empresario Daniel Facusé. Unos mensajes de importancia y vamos a hablar con ellos. ¿Qué tipo de trabajadores son los que se reincorporan? ¿Algún modelo de apertura en particular? ¿Cuántos trabajadores se reincorporan? Y también vamos a seguir escuchando los consejos, porque lo que plantea el doctor Mario Mejía como don Daniel Facusé es importantísimo. Pero para que todo esto funcione tenemos que hacer caso. ¿Cómo está haciendo el ingreso de los trabajadores a los edificios, oficinas, puestos de trabajo, en los comercios, en los mercados? Ministro Madero, Daisy, doctor Mario Mejía y el empresario Daniel Facusé. ¿Algún modelo de esta apertura en particular? Y alguna gente, ministro, hablaba de si iba a ser 1 o 2 dígitos. Por favor, si nos va explicando esto, al igual que el resto de invitados de esta mañana. Ministro Madero. Sí, bueno, Raúl, yo creo que es importante que veamos que hay un comportamiento en el sector privado y uno en el sector público. No son iguales. Pero no son iguales porque hay condiciones distintas. Entonces, por ejemplo, ahorita en la reactivación, cuando uno dice fase 1, estamos hablando que las empresas pueden abrir, con las excepciones que ya lo dice los comunicados, pero que pueden incorporar el 20% de su masa laboral. Originalmente la mesa
solicitó de que se analizara ampliar los horarios y ampliar los fines de semana. Pero con el SINAJER se tomó la decisión de que, si bien es cierto, es muy importante, pero que vayamos por pedacitos. Primero ahorita vamos a probar cómo volver a arrancar normal, después vamos con horas y después podemos ir con días, de tal forma de que no podemos pensar ni relajarnos como para decir vamos a entrar en una normalidad completa, porque no es una normalidad completa, es un proceso escalonado para ir volviendo a abrir. Probablemente en este escalonamiento vayamos viendo que podamos, según lo que vayamos midiendo, ir aperturando algunas cosas y otras no. Eso es muy importante. Por ejemplo, también el sector público va a empezar también una reapertura paulatina, un poco diferente a la del sector privado, y hablamos de diferente porque no va a ser, por ejemplo, probablemente en el sector público sea totalmente distinto. En el sector público probablemente vamos a ir grupos de personas. Ahí hay un esquema que se ha trabajado mucho también con el doctor, la unidad de epidemiología de SINAJER, y también con la universidad, donde probablemente vayan un grupo de personas 5 días y 9 días después otro grupo tiene que descansar una semana o 9 días, después otro grupo vuelve a ir, va a ir por grupos. Eso se va a ir dando a conocer probablemente entre hoy y mañana cómo va a ser, y también los temas de consulta externa de la población, ¿verdad? Que son necesarios que se vayan haciendo, ¿verdad? También vamos a ir viendo cómo se va a ir eso organizando. Ahora, lo cierto sí es una cosa, tal vez, y ahorita si en un momentito, tal vez el doctor Mejía nos puede poner algunas gráficas de unos estudios de movilidad que se hicieron, ¿verdad? Que son muy importantes. Se hizo un análisis de la movilidad del país, ¿verdad? Si tal vez el doctor nos puede ayudar compartiendo esa pantalla, ¿verdad? Y que me activen, perdón, que me activen ahí del centro la función la posibilidad, si nos activan la función de compartir, vamos a ir viendo que no todo depende exclusivamente de la apertura de negocios, también depende del comportamiento social. Lo vamos a ir por qué. Por ejemplo, en los lugares de ocio y esto se redujeron, creo que un menos 54%, algo así, si no me equivoco, en la participación de las personas que van. En los parques llegaron a menos 40, pero debería haber sido más alto. Y así sucesivamente. Tuvimos una baja, creo que en la movilidad, en los centros, en las colonias, tuvimos una movilidad de más 21% y debería haber sido más alta, pero la unidad de SINAJER lo comparó con otros países, lo comparó, entonces se puso a comparar por qué la movilidad en Honduras es de una forma y en otros países de otra, y hicieron una comparación. A mí me gusta mucho la que hizo el doctor Mejía con Costa Rica, porque notamos que Costa Rica, fíjense que Costa Rica ha sido el país que ha tenido más apertura económica de Centroamérica. Tiene, creo que, un 50% de aforo en los negocios. Pero la movilidad de las personas, por convicción propia, es mucho más restringida que en Honduras. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay un comportamiento social que depende mucho de las poblaciones. Entonces, si allá tienen aperturas más grandes y la gente por sí sola se restringe más esas salidas, significa que hay, por así decirlo, una conciencia social un poco más formada de que aunque esté una actividad económica, se sale más esencialmente a utilizarla, ¿verdad? Entonces, este tipo de análisis que se han hecho muy a la medida, ¿qué es lo que nos dice? Que Honduras, claro, como decía Daniel Facusé, tenemos una actividad informal que de repente ha sido muy difícil controlar. Por ejemplo, los mercados, tuvimos que llegar a cerrar los mercados completamente con la fuerza del orden, porque lo que era el metro de Nueva York para el coronavirus allá, eran los mercados para nosotros acá, y por eso se tuvieron que cerrar. Ya vimos, a mí me agrada que el San Isidro ayer empezó una actividad ya ordenada, ¿verdad? Ayer Álvarez se nos adelantó un poquito todavía, pero también hay una conciencia de empezar actividades ordenadas. Por ejemplo, el mercado del estadio, la Feria del Agricultor,
casi desde la Feria del Agricultor tendrá 2, 3 meses de estar operando, y ellos individualmente decidieron entrar a este proceso. Estas cosas van cambiando los comportamientos de la población. Ahora, ¿qué pasa? Hemos mantenido, y también, si podemos llegar a compartir pantalla, hay una gráfica que tiene el doctor ahí, ¿verdad? Por ejemplo, hay una disminución en la tasa de letalidad, ha venido disminuyendo, habría que compararlo con el tratamiento de maíz ahí, pero hay una disminución que está para abajo. No significa que la curva efectivamente esté bajando, pero sí significa que tenemos pues mejores controles, por así decirlo, y ya tenemos alguna experiencia, y por eso es que estas transferencias que se hacen a los municipios, que ya empezaron a hacerse, es para que se replique en los municipios en chiquito lo que se hizo en las ciudades grandes. Por ejemplo, Tegucigalpa, yo le voy a poner un ejemplo interesante. En Tegucigalpa se abrió el CCI, abrió un centro de triaje. Pero mire bien, en menos de 1 kilómetro cuadrado. Ministro, ¿ya pueden compartir la pantalla? Ah, ok, perfecto. Si nos ayuda, doctor, ahí... Sí, vamos a buscar en este momento el documento. Sí. Correcto. Quería decir el ejemplo del CCI de Tegucigalpa. El CCI es un centro de triaje. En menos de 1 kilómetro cuadrado está un centro de estabilización de la universidad. Y en menos del mismo kilómetro cuadrado está el Hospital María. O sea, en una sola zona, y era parte de lo que el doctor Mejía ha venido estructurando muchísimo ahí, es que creemos una especie de distritos, ¿verdad?, de atención COVID según los niveles que necesitan las personas. Creo yo que eso también tenemos que llegarlo a estructurar en varios lados del país, porque significa que la población tiene un acceso en un solo lugar. Eso ha permitido ciertamente descongestionar un poco. Tampoco queremos ser irresponsables y decir que están totalmente descongestionados, pero hemos visto una leve baja en la ocupación de los hospitales. Ahora, hay que ser claros también. Aquí tenemos la presentación del informe de movilidad. Estas gráficas, tal vez, doctor, si usted las pudiese explicar para que la población las pudiese, ¿verdad? Esto es muy importante en el comportamiento. Cómo no, este es una de la aplicación de Google, hemos captado esta información y la unidad de epidemiología la ha presentado a las autoridades, y en ella se refleja prácticamente cuál ha sido la movilidad en ciertas zonas, lugares del país. Por ejemplo, en tiendas que se refieren a la movilidad en restaurantes, cafeterías, centros comerciales. En Honduras, para ese periodo del 17 de julio, ha habido una reducción de personas en el 54%. Ese porcentaje es importante, es decir, la mitad de la población todavía sigue visitando restaurantes, parques, museos, bibliotecas, y pretendemos incrementar mucho más. En cuanto a supermercados y farmacias, pues ahí es menos el porcentaje, porque se entiende que la gente pues que va todavía a la farmacia a comprar sus medicamentos, al supermercado a abastecerse de sus alimentos y lo demás. Pero fíjese, la movilidad en parques solo se ha reducido en un 41%, y esto debería de estar en un 50, 60, 70% si se acataran todas las disposiciones que el Estado ha emitido. De igual forma, si revisamos en estaciones de transporte, por ejemplo, ha habido una reducción del 61%, es considerable, es decir, pero aún hace falta más, que en algunos departamentos del país, pues la movilidad a través del medio de transporte sigue siendo alta, Lugares de trabajo, se redujo a un 45% esa movilidad, y eso pues ya sabemos a qué obedece. Ahora, en las zonas residenciales, si nos ubicamos en las zonas residenciales, este porcentaje apenas se incrementó en un 21%. Quiere decir que nuestra población no se está quedando en casa en un buen porcentaje. Y esperaríamos que este 21 debería de estar en un 70, un 60%, si la gente acatara la disposición
de quedarse a hacer el aislamiento y cumplir con las medidas de bioseguridad. En esta siguiente hacemos un ligero resumen de cómo es la movilidad nacional, partiendo en la comparación de las tasas de prevalencia y de mortalidad. Y lo que el ministro menciona es importante. Si comparamos, por ejemplo, Honduras, para esa fecha, vean ustedes que tenemos una tasa de prevalencia de casos de 663.8 por cada 100.000 habitantes. Costa Rica, que tiene menos muertes y menos tasa, mucho menor tasa de letalidad, la probabilidad de enfermar en Costa Rica, vean ustedes, es mayor, a pesar de que ellos no han sido tan restrictivos como nosotros. La probabilidad, porque eso es lo que mide la tasa de prevalencia y la tasa de mortalidad, la probabilidad de enfermar en Costa Rica es mayor, es de 800 por cada 100.000 versus 663.8 por cada 100.000 que es en Honduras. O sea, que las cifras son así, ¿cómo se llaman? Son frías. Por supuesto que la tasa de mortalidad en Honduras tenemos una mayor probabilidad de muerte que Costa Rica, que es nuestro referente, ¿no? Nuestro referente centroamericano. Pero si analizamos, por ejemplo, Panamá con un número de casos importantes de 55.000, un número aproximado casi similar al de Honduras, la tasa de letalidad anda cerca de la hondureña, la probabilidad de enfermar en Panamá es alta, de 5.504 por cada 100.000 habitantes. Eso tal vez, doctor, solo para sí, el televidente que nos ve, tiene relación con la concentración de las urbes en las grandes ciudades. Por ejemplo, Panamá, su mayor concentración de gente está en Ciudad Panamá. En Honduras no es igual, no toda la concentración de la población está. Primero hay 2 ciudades y hay ciudades urbanas, entonces hay dispersión, ¿verdad? Por eso uno mira los números y a veces no les entiende, pero tiene que ver con esas capacidades. ¿Por qué, por ejemplo, Madrid tiene esa exponenciabilidad del virus tan grande? Y es porque, claro, es una ciudad de 5 millones de habitantes, creo más, no recuerdo, pero esa posibilidad de concentración humana de personas hace que sea mucho más grande. Ahora, esto también demuestra de que en Honduras siempre hemos tenido una actividad económica significativa. O sea, en respecto, por ejemplo, la cadena alimentaria nunca se ha parado. En el campo nunca hemos parado también de producir. Entonces, los supermercados, las farmacias, todo esto pues siempre ha estado activo. Entonces, esto también nos demuestra que no es que Honduras ha estado totalmente parada, pero sí hemos tenido limitaciones en la movilidad ciudadana, pero ha habido actividad económica. Entonces, lo importante aquí es que la actividad no se va a parar nunca, pero va a depender el avance de la apertura y de la movilidad de las personas, de la disciplina que tengamos todos los hondureños en acatar todas las medidas de bioseguridad, en el sentido de que a medida que salgamos en los días que nos corresponde, a medida que estemos lavándonos las manos y tengamos el distanciamiento y el uso de las mascarillas. Entonces, esto es importante porque vemos de que mucha de la responsabilidad y el efecto positivo que pueda tener en el país va a depender de cada uno de los ciudadanos y no necesariamente de que la apertura sea masiva. O sea, podemos tener una apertura leve y podemos tener una indisciplina en la población con un alto contagio, o podemos tener una apertura significativa, ¿verdad?, pero con mucha disciplina de la ciudadanía y muy bajo contagio. De todo va a depender de cada uno de nosotros los ciudadanos. Y el manejo de la apertura creo que va a ser bien importante, porque eso nos va a dar la medida de ir evaluando si realmente corresponde a reaperturar la siguiente etapa. Entonces, la evaluación y el seguimiento para nosotros son 2 elementos importantes que debemos aplicar en esta apertura de la economía. Sí, precisamente como Daisy lo menciona,
Estos números, estos indicadores son los que nosotros dentro de unos 10, 15 días estaremos nuevamente evaluando. De tal manera que esperaríamos que esta tasa no se modifique, o si se modifica sea a la reducción, pero sí se modifiquen, porque de hecho va a ser así, los indicadores de movilización por la reapertura o la reactivación. Se van a modificar, pero esperamos que estas tasas no se modifiquen, y si se hace, entonces sea hacia la reducción. Esta es la manera como, Raúl, estamos llevando el monitoreo epidemiológico de la pandemia. Pretendemos hacerlo de manera departamental también, y comparando con estadísticas nacionales. Así es que la unidad de epidemiología es la encargada de ofrecer y proporcionar esta información para la toma de decisiones. Tal vez, doctor, si pudiese presentar la tabla de la tasa de letalidad y también la del cuadro control que usted utiliza, es muy importante, porque ya vamos a ver, sobre todo ahí, la gente se pregunta, ¿y por qué algunos municipios quedaron en fase 0? Es una gran pregunta que se hace la gente ahorita, sobre todo en el comunicado, y tiene que ver casualmente porque esta unidad de epidemiología que tiene el doctor Mejía ha creado un sistema de control, que tal vez él lo puede explicar, que nos dice el riesgo, por así decirlo, que tiene cada departamento, inclusive hasta cada municipio. Eso realmente es algo muy valioso, porque esta tabla de control es la que realmente nos dice cómo está el país, ¿verdad? Tal vez, doctor, si pudiese compartirla también, creo que vale la pena, ¿verdad? A la población, porque ahí vamos viendo, claro, por ejemplo, el comportamiento en las dos ciudades grandes, que lo podemos ir viendo, pero hay que señalar que así como entró en las ciudades grandes, esto se va a desparramar después en las ciudades intermedias urbanas, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a ver que algunas ciudades, creo que ahí estaba Danlí, La Ceiba y otras ciudades, se van a complicar un poco, porque a ellos ya empieza esa parte que Tegucigalpa y San Pedro Sula empezó aceleradamente, ¿verdad? Entonces creo que eso es muy importante, para que la población sepa que no hay que relajarnos. Efectivamente, tal vez, doctor, si puede explicar un poco esta parte. En esta diapositiva, nosotros aquí, si ustedes se fijan, hemos creado una serie de indicadores, como ya lo mencioné anteriormente, que nos facilita el poder darle seguimiento a cada departamento del país, tomando en cuenta su población y considerando 3 indicadores: la probabilidad de enfermar, de enfermar por la COVID en todo el departamento, el riesgo de fallecer, los casos activos, que no los mencionamos tanto porque no es posible. Ahí la Secretaría está haciendo un ejercicio para mejorar esos valores que se presentan de recuperados, porque no coinciden con la realidad. Y hemos ponderado que para cada uno de los 3 indicadores se le da un valor que nos permite identificar con colores qué nivel de riesgo tiene cada departamento. De tal forma que a la fecha del 25 de julio teníamos, gracias a Dios, como un nivel 5 de riesgo muy alto, al igual que el departamento de Valle. De esta forma damos seguimiento nosotros con los mismos resultados o datos que la Secretaría de Salud nos produce para SINAGER. Entonces ponderamos esto y obtenemos estos niveles de riesgo que obedecen a esos 3 indicadores. De tal manera que nos va a ir permitiendo también conocer cuál es la evolución desde el momento de la reactivación económica. Y este mismo cuadro también se utiliza para que la mesa multisectorial, en conjunto también con el gobierno, pueda también trabajar con las diferentes alcaldías, y especialmente los alcaldes que han estado extremadamente activos para potenciar todo el sistema de salud de estos municipios. Porque hoy en día podemos tener un municipio que está con un riesgo muy bajo, con un riesgo 1, pero eventualmente ese municipio va a ir agudizándose, y es el tiempo que vamos a tener como ciudadanía o como un país para poder fortalecerlo para cuando lleguen a los niveles más altos de contagio. Entonces, son tiempos que se deben de aprovechar, y realmente se está haciendo el trabajo entre el gobierno central y las municipalidades
la SINAGER y la mesa multisectorial para poder potenciar el sistema de salud de todos estos municipios, porque no quiere decir que porque tenga hoy un riesgo bajo, que esté en 1, se va a mantener de esa forma. Eso lo que quiere decir es que hoy en día está en esa evolución de la curva epidemiológica, pero obviamente todos sabemos de que eso es progresiva y que eventualmente pues va a llegar a incrementar su nivel de riesgo, pero esto tiene que ser también contrarrestado por las capacidades de salud que tengan en ese municipio. Entonces el trabajo de toda la comunidad, aquí la comunidad se tiene que amalgamar en conjunto también con los actores económicos de esa misma comunidad y llegar a potenciar. Entonces hoy en día se están haciendo en las diferentes municipios y municipalidades los diferentes triajes y las salas estabilizadoras, que mucha gente puede pensar que por qué se está incrementando o que si la sala está vacía, pero lo que tenemos que ver es que nos estamos preparando para cuando la evolución de la epidemia siga en ascenso. ¿Qué piensa usted, Daisy? Daisy. Hola. Sí, le escuchamos. Bueno, sí, estos han sido elementos que los hemos considerado en la mesa multisectorial. Recordemos que ahí participan no solamente los sectores relacionados con la economía, sino el sector social, la parte médica, que para nosotros es importante, los informes que ellos puedan dar, y en relación a ello es que nosotros decidimos solicitar esa reapertura, porque hemos considerado que si bien es cierto, la infectación ha avanzado, pero consideramos que hay más control. Para nosotros los centros de triaje vienen a jugar un papel muy importante. ¿Por qué? Porque se atiende tempranamente a todas aquellas personas que sienten 1 o 2 síntomas, se les aplica el tratamiento maíz y realmente los resultados han sido bastante positivos, bastante aceptables. Y el otro compromiso también de las empresas es que, si bien es cierto, ya existen centros de triajes en ciertas ciudades, pues las empresas también se han comprometido en crear estos mismos centros en sus empresas y de esa manera poder tratar tempranamente a sus empleados. Yo creo que dependerá de cada responsabilidad, de cada hondureño, de cada hondureña, las mismas empresas, porque recuerdo muy bien que en algún momento se planteó que cuando se autorizó la apertura de la primera etapa, las empresas le vendían a personas aunque no tuvieran autorizado su número de circulación, y eso fue una de las observaciones que se realizó. De esta manera que en esta segunda fase para reaperturar la primera etapa, hemos visto cómo las empresas responsablemente, incluso yo he hecho la prueba en querer comprar y lo primero que le piden es la tarjeta de identidad. Entonces hay una mayor responsabilidad, hay mayor conciencia, y yo creo que necesitamos continuar con este comportamiento. Me parece que las comunidades deben jugar un papel muy, muy importante. Cuando estamos en el peor de la situación, yo recuerdo que en cada aldea, en las entradas, hay un grupo de personas desinfectando vehículos, cosa que al final se los quitaron, pero me parece que hay que retomar medidas como esta. Eso va a ayudar bastante a que el contagio no siga expandiéndose, pero yo creo que aquí lo importante es la responsabilidad de cada hondureño, por amor a su familia, por amor a sí mismo, yo creo que debemos de tomar para que la economía, ¿verdad?, se pueda activar en su momento al 100%. No podemos vivir aislados del mundo. Entendemos que la realidad del mundo ha cambiado drásticamente, pero de las grandes crisis tienen que venir grandes oportunidades, grandes cambios para cambiar cada realidad de cada nación. Sí, sobre esto, poneme el comunicado. Me dicen, este comunicado lo emitió el gobierno. Si me lo pones, Eddie. Este comunicado ya días. Ahí está. Dice así.
Primero, a partir del 8 de junio se inicia la primera fase de reapertura económica. Es un comunicado de aquella fecha. Debería Resputero cumplir las medidas de seguridad dictadas por la Secretaría de Trabajo. Los protocolos están disponibles, descárguelos y ahí dice de la página. Deberá seguir sus operaciones base. Las empresas patronos deberán suministrar a sus trabajadores todo el equipo de protección personal estipulado en los protocolos según industria o sector. Las personas mayores de 60 años, embarazadas, hipertensos, diabéticos, cáncer o con cualquier otra enfermedad de alto riesgo que mantengan comprometido su sistema inmunológico no estarán obligados a presentarse a laborar y tampoco puede ser objeto de despido o cualquier otra sanción por ausentismo debiendo las empresas considerar para ello la opción de teletrabajo. Mientras no reinicie operaciones del sistema de transporte público, las empresas están obligadas a proporcionar el medio de transporte a sus trabajadores. Las empresas deberán hacer su reapertura respetando las disposiciones emitidas. El empresario aquí, Eduardo Agdalá Mena, dice: este comunicado no es ley y los médicos, enfermeras, personal administrativo de los hospitales no van a trabajar porque el ministro Madero emitió este comunicado al inicio de la pandemia. Ahora está desactualizado y no lo quieren modificar. La mitad del personal de los hospitales por miedo no van a trabajar y este no entiende la magnitud del problema que los hospitales públicos están pasando sin el personal para atender la pandemia. Pueden venir respiradores, material de biomedicina y hospitales, pero sin el recurso humano de nada va a servir. Es lo que me dice el empresario y me dice, me consta porque he visitado varios hospitales como Hospital Escuela, Hospital María y otros. ¿Qué hay de esto, ministro? Sí, efectivamente. Probablemente la circular vaya a variar. Eso es un tema que lo hemos venido discutiendo bastante con el sector privado porque también se está dando un fenómeno que se llama discriminación en el empleo. ¿Qué significa eso? Que una persona que pueda tener estas características, al momento de por sí tenemos una operación compleja, ¿verdad? Muy difícil de arrancar, pues se tiende, y ya lo hemos empezado nosotros a sentir, que el primer personal que puede ser objeto de un despido o cancelación o una suspensión más larga es este tipo de personas. Entonces, es probable que modifiquemos la circular, ¿verdad? Va a ser entre hoy y mañana, donde efectivamente si una persona tiene estos, encaja en estos síntomas, deberá tener una prescripción médica si no tiene que ir, si no puede ir a trabajar, ¿verdad? Eso nos pasó, yo tuve una comunicación inclusive con el Seguro Social de San Pedro Sula, ¿verdad? Donde me decían, y de hecho me pidieron opinión legal, porque en el caso del sistema de salud, ¿verdad? Ya hay excepciones, ¿verdad? Ese comunicado era un comunicado general, pero también estamos empezando a tener problemas en la parte del sector privado. Entonces, deberá ser una persona calificada de salud la que pueda determinar el extremo si puede o no puede ir a trabajar. Creo que eso va a ser lo mejor y lo correcto en estos casos particulares, ¿verdad? Porque ciertamente nos hemos dado cuenta que algunos no van a trabajar en la pública, pero en la parte privada sí, que de repente tiene dos trabajos. Entonces, eso tenemos que irlo normalizando y vamos a dar instrucciones al respecto, inclusive en el sector público y en el sector privado, ¿verdad? Ya, inclusive probablemente hoy salgan algunas opiniones de esta naturaleza, porque deberán de ser un médico calificado el que pueda determinar al final de cuentas si la persona está apta o no está apta para ir a trabajar, si tiene este tipo de comorbilidades, ¿verdad? Eso es importantísimo, sobre todo porque si no, lo que va a ocurrir es que si de por sí vamos a tener reducciones de planilla, yo quiero ser totalmente claro y honesto, ¿verdad? La pandemia va a traer desempleo, eso no lo vamos a poder evitar, ya el nivel de confinamiento está generando desempleo por sí solo, ¿verdad? El tema es que en ese desempleo probablemente los que están en estas categorías de riesgo puedan ser mayormente discriminados solo por tener la categoría de riesgo. Entonces,
vamos a cambiar un poco la modalidad para que sea un personal calificado, un médico, el que pueda determinar efectivamente si la persona puede, está apta o no está apta para realizar un trabajo, ¿verdad? Y eso también se va a comunicar para ir homologando, por así decirlo, y no tengamos discriminación en el empleo, que es lo que pueda ocurrir ahorita en este momento de la pandemia. ¿Por qué lo digo esto? Porque ahorita vamos a tener un fenómeno. Ya autorizamos hace unas semanas que efectivamente las suspensiones puedan alargarse, ¿verdad? Eso ya pasó según el comportamiento de la pandemia, pero claro está que ahorita, por ejemplo, que un grupo de personas va a regresar a trabajar, pues el empleador va a tratar de regresar a trabajar a aquellas personas que sabe que no van a contar con comorbilidades. No sé si me doy a entender. Y estas personas pueden tener mucho mayor problema de decir, bueno, si yo tuviese que decidir en la planilla de una empresa, ¿a quién decido que voy a cortar? Probablemente van a decidir a estas personas que están con estos problemas. Entonces, por eso vamos a tener que cambiar la modalidad y efectivamente en esta apertura se va a modificar y va a tener que ser con un dictamen médico si la persona tiene que presentarse o no, porque son los entes calificados para determinar este tipo de extremos, ¿verdad? Ahora, al final de cuentas, que el mercado de trabajo, Raúl, lo va a sufrir, lo está sufriendo y lo va a sufrir, porque la pandemia, yo no sé cuándo llegará la vacuna, pero pongámosle que si por bonito y por excelente Dios nos permitiera tener una vacuna en enero, de aquí a enero son una cantidad de meses donde la operación no va a poder ser normal. Y hay que aclararlo, la operación del sector privado no va a estar en condiciones normales y eso va a generar tarde o temprano que muchas personas puedan perder el puesto de trabajo. Ahora, aunado a esto, por eso es que en el paquete de recomendaciones de la mesa multisectorial venía uno que es muy importante, que es la posibilidad de acceso a estos fondos de garantía. ¿Qué pasa ahorita, Raúl, en el sistema productivo? El sistema bancario tiene el acceso a los fondos de garantía. El problema es que mientras no tenga certeza de una operación mínima, pues el sistema financiero no puede decirle, mire, le voy a ir a prestar esta plata, porque no sabe si va a seguir funcionando, si no va a seguir funcionando. Y por eso hablábamos nosotros en la mesa multisectorial que todos los hondureños tenemos que hacer un esfuerzo para que este sistema funcione, porque si no, si se nos vuelve a recomplicar mucho la cosa, vamos a tener que retroceder. Entonces, tenemos que irnos preparando para que esto vaya paulatinamente, pero sostenidamente funcionando. Eso va a permitir que el sistema financiero le dé acceso a capital de trabajo a través de estos fondos de garantía que ya están disponibles y eso ir reactivando y dándole oxígeno a las empresas para que los posibles despidos que puedan existir no se den en esas cantidades. Entonces, eso es importante saberlo. El desempleo va a ocurrir en Honduras y en todos los países del mundo. Yo lo estaba viendo en Estados Unidos. En Estados Unidos, que el año pasado alcanzó la tasa de desempleo más baja casi de los últimos 50 años. Estados Unidos tenía una tasa envidiablemente baja, ¿verdad? Creo que andaba alrededor, casi llegó a los 2 puntos y pico, ¿verdad? Ahorita está en 13 y pico y subiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el coronavirus genera casualmente ese problema en el mercado de trabajo. ¿Dónde termina siendo la repercusión si no entramos a este equilibrio? Termina siendo los puestos de trabajo, ¿verdad? Porque en la medida que la empresa no puede tener una actividad normal, pues va a tener que ir prescindiendo de su fuerza de trabajo porque simplemente no la puede mantener. Es un tema, no hay que ser experto para poder saber que eso va a pasar así. Entonces, por eso es que ahora esta apertura necesitamos del compromiso de la gente. Necesitamos que las personas y necesitamos que las empresas sean muy drásticas en esa supervisión, porque si no, esto dentro, como decía el doctor Mejía, a él le toca hacer la parte fea de la ecuación y es presentar todos estos informes que muchas veces dan tristeza y dan desesperación, pero estos informes nos van a ir diciendo esas posibilidades. Esta unidad ha hecho una evaluación, ¿verdad? Y es bueno decirlo, este sistema de evaluación que junta estos 3 indicadores,
porque la gente se preguntará, pero ¿por qué, por ejemplo, Brut Laguna quedó en 0? ¿Verdad? Si no tiene tanta gente contagiada como Tegucigalpa. Pero claro, Brut Laguna no tiene las mismas condiciones de atención que tiene Tegucigalpa. No sé si me entiendo. O sea, puede ser que allá tengamos menos casos, pero en relación a su población son casos considerables. O en una ciudad intermedia puede tener casos. Entonces, este sistema de indicadores que saca la unidad de epidemiología nos dan como el semáforo de cómo está el comportamiento de Honduras según las realidades de cada territorio, porque las poblaciones no es igual la población de Lempira, que probablemente esté más diseminada, que la población de Villanueva, por ejemplo, donde están centros industriales. Entonces, no podemos compararlos, y nos decía él, no podemos compararlos igual porque no, su comportamiento es distinto. Entonces, esto es importante que lo sepamos, porque si nosotros no hacemos el buen uso de las medidas, lastimosamente estos indicadores nos van a empezar a fraccionar, y también hay que tener una cosa y hay que estar claro. La apertura por sí sola probablemente vaya a dar más casos. O sea, eso creo que hay que tenerlo, es parte de lo que tenemos que tener totalmente claro. Pero el tema es cómo estos casos les hacemos contención. Hasta el momento hemos tenido una contención correcta, no, tal vez no es el término correcto, pero aceptable. Lo hemos tratado dentro de todas las precariedades del sistema de salud. Creo que llevamos un control aceptable, pero se nos puede, de un día para otro, se nos puede mover esto si la gente no hace uso correcto de todas estas medidas de bioseguridad. Entonces, estas, por así decirlo, estas reglas son trascendentales en la apertura. Yo sé que muchos negocios, hay unos, quiero decirle, Raúl, que no aperturaron ayer ni hoy. Probablemente algunos van a aperturar hasta el lunes, martes o miércoles, porque simplemente no lo pueden hacer porque no tienen las condiciones económicas o de bioseguridad que está. Nosotros el día de ayer, quiero decirle, hemos aperturado con la Unión Europea y con el gobierno de Estados Unidos y el proyecto Futuros Brillantes una plataforma que ya permite sacar certificados en todos los 40 y pico de protocolos de bioseguridad que tenemos, ¿verdad? Para que las personas entren al internet, es gratuito, se van a formar en todas las medidas de bioseguridad según el rubro que corresponda, ¿verdad? Y van a tener un certificado en línea directo. Esta plataforma para nosotros es importante porque es como decirlo, como el alma de cómo deben de funcionar. Estos protocolos que también los revisa la unidad de epidemiología, son como el Padre Nuestro que tienen que llevar, por así decirlo, las diferentes empresas. El sector maquilador ha tenido muchísimo éxito en los protocolos de bioseguridad. Yo quiero mencionarlo porque ellos tienen todo el sistema desde el transporte hasta el triaje antes de entrar y cómo se salen los trabajadores y cómo se remiten, ¿verdad? Eso nos permitió una escuela bastante grande. Lo vamos a ir viendo. Uno de los temas que tenemos que ir tocando es el tema del transporte público. El transporte público no se va a poder abrir si no es a través de pilotaje. ¿Y por qué por pilotaje? Porque necesitamos, es un sector que necesita mucho control. Mucho del alargamiento que mencionaba el doctor Mejía pasa también porque el sector público, el transporte público ha estado cerrado, ¿verdad? Claro, y entendemos que estamos llegando a niveles ahorita donde ya no se aguanta, donde ya es muy difícil que siga, pero vamos a tener que empezar a pilotear, ¿verdad? ¿Por qué lo piloteamos? Porque cuando nosotros piloteamos tenemos un mayor control de la medida, ¿verdad? Ya lo hemos probado, lo probamos, yo no sé si se acuerda usted, Raúl, con restaurantes, que fue difícil entrar a esos pilotajes de restaurantes, y al final salió bastante bien los pilotajes, ¿verdad? Inclusive llegamos a hacer pilotajes en centros comerciales, en los cuales también tuvimos bastante éxito, y ahora probablemente empecemos a ver algunos pilotajes que tienen que ver mucho con las relaciones de cómo están los temas epidemiológicos en cada lugar, pero estos pilotajes nos van a permitir ir poco a poco a abrir, pero con muchas medidas de bioseguridad. Particularmente creemos que cualquier pilotaje va del sector público, ya lo probamos en el sector maquilador, la gente va a tener que llevar mascarilla y va a tener que llevar visera, por lo menos estas que
de plástico que venden, ¿verdad? Porque tenemos que tratar de tener la mayor medida posible. Creo que el silencio y el no hablar va a ser muy importante también en estos procesos del transporte público, pero iremos poco a poco tratando de ir responsablemente abriéndolos. Ya el Instituto de Transporte, inclusive se hicieron algunas verificaciones de lo que podrían ser las adaptaciones de unidades, ¿verdad? Que se han realizado, y vamos a empezar a ver poco a poco cómo el sector de transporte, que ese sí lo vamos a ir siendo muy rigurosos, cómo puede ir abriendo en taxi, buses interurbanos, buses urbanos. Eso lo vamos a ir viendo prudentemente. ¿Cómo hace la maquila allá en San Pedro, en el departamento del Valle de Sula, con esto del transporte? Y luego preguntarle tanto a Daisy como al doctor, para que el doctor nos explique de esas medidas de seguridad que debemos de tener. Don Daniel. Bueno, la maquila ha desarrollado todo un sistema de bioseguridad que, como todos lo sabemos, comienza desde la salida del personal de su casa, donde la industria ha proporcionado transporte privado. Eso es dado porque no hay transporte público y teníamos que controlar todo el proceso desde que la persona sale de su comunidad. Entonces, en el transporte se inició con los buses solamente con una ocupación del 50%. Eso quiere decir que en un bus que tiene una butaca de 2 personas solo podía ir una persona, y adicionalmente había que tener gel en el bus y un termómetro. Entonces, a la entrada al bus, el conductor le tomaba la temperatura, se ponía gel en las manos y se iba a sentar a una de las butacas con su mascarilla y el protector, la careta protectora. Esta fue la forma como se inició. Se llevó control epidemiológico de cada uno del personal, se le hizo control de pruebas PCR en un momento dado, y luego se volvieron a hacer control de pruebas PCR en otro momento dado para ver si los buses eran una fuente de contagio. Al momento que pudimos comprobar de que bajo estas medidas estrictas de bioseguridad en el transporte no eran una amenaza de contagio, o sea que la amenaza baja, porque no estamos inmunes a no contaminarnos. Siempre es cómo podemos bajar la probabilidad de contaminación. Entonces ya luego se procedió a una segunda etapa donde ya íbamos a plena capacidad en los buses. Eso quiere decir que en una butaca de 2 personas van 2 personas, pero no se permite bajo ningún punto que ninguna persona vaya parada, ni que las personas vayan platicando durante el transporte. Eso es lo que el ministro Madero decía, que en un transporte hay que guardar silencio, es porque las personas no pueden estar hablando entre sí. Lo que se quiere es tratar de minimizar todo lo que es el contacto. Y lo otro, que las ventanas de los buses tenían que ir abiertas, en una forma de que el aire estuviera circulando dentro del bus. Todo este protocolo se hizo, otra vez se volvió a tomar pruebas PCR al inicio de la prueba, pruebas PCR al final de la prueba, y cuando se logró determinar que había bajado la probabilidad de contagio, entonces ya se procedió en toda la industria de la maquila a autorizar que las unidades de transporte fueran llenas. Bueno, ese fue el pilotaje. Hemos estado trabajando de esta manera durante estos meses y el resultado ha sido bastante bueno. En el transporte público, el miedo que hay en la mesa multisectorial es que de verdad se puedan controlar esas medidas de bioseguridad, que no vayan a meter personas sobrecargando los buses, que es la forma como usualmente hemos visto que funciona el transporte público de Honduras. Entonces, aquí el tema va a ser el tema de control de la bioseguridad y la disciplina que podamos tener en cada uno de los sectores económicos. Luego, obviamente, entraba todo el protocolo de bioseguridad entrando a los puestos de trabajo, donde, como explicamos, se vuelve a tomar la temperatura de las personas, se hace una entrevista previa para ver si ha estado en contacto con alguien en el hogar que ha tenido positividad de COVID, y luego ya se deja entrar a su puesto de trabajo y se le sigue monitoreando cada 2 horas. Ahora, esto en el puesto de trabajo
hay divisores, hay acrílicos que dividen puestos de trabajo. Nadie puede estar al lado de otra persona con menos de 1.5 metros de distancia. Tal vez el reto más grande estuvo en las cafeterías. Como todos sabemos, una cantidad de población grande, las cafeterías van por turnos a las personas a las cafeterías a comer. Había que mantener el distanciamiento, había que lavar las manos antes de ingresar, y cuando uno come se quita la careta. Entonces, cuando se quita la careta, pues está expuesto, perdón, la mascarilla está expuesto, y eso obligó a poner los separadores en todas las mesas. Entonces, en una mesa donde comían 4 personas, ahora solo pueden estar, aún con el separador, 2 personas. Y si la mesa es un poco más grande, pues podrían estar 4 personas. O sea, donde habían 6 personas, ahora pueden estar 4 personas. Entonces, fue parte del proceso. No hay intercambio de dinero en las cafeterías. Todo es en base a códigos de barra para que no haya contacto de dinero. No se permite dinero en efectivo en ninguna de las cafeterías, porque el dinero también es una fuente de contagio. Y luego la obligatoriedad de usar platos desechables y cubiertos desechables. O sea, se eliminó la posibilidad de estar lavando los platos y estarlos contagiando. Después, al retirarse también de la empresa, es el mismo protocolo. Al entrar de regreso al bus para regresar a su casa, se sigue toma de temperaturas, el gel en las manos, entrar con su mascarilla y su careta y regresar. Esto ha hecho de que llevemos un control muy estricto de todo el personal, y hemos visto cómo ya este personal está menos expuesto. Obviamente que al momento de detectar uno de los síntomas en cualquiera de las etapas, entramos ya con el protocolo de los medicamentos a través del Instituto Hondureño de Seguridad Social y el programa médico de empresa, porque en todas las empresas hay médicos y enfermeras trabajando, especialmente en las de 24 horas al día, y las que trabajan solo durante el día, pues médicos y enfermeras durante el día. Entonces, esto ha hecho que el nivel de contagio dentro de la industria sea muy bajo, y que además, si había contagio, sea muy controlado. Esto lo estamos haciendo en coordinación con la Secretaría del Trabajo, y se está haciendo también en coordinación con el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Y lo otro muy importante es que SINAGER tiene una unidad de inspección que está totalmente separada del Ministerio del Trabajo, y la maneja el doctor Mejía en conjunto con la Policía Nacional, donde están entrando personal de Secretaría de Trabajo, Policía Nacional, la Fiscalía, también del Centro de Epidemiología y del Instituto Hondureño de Seguridad Social, donde llegan sorpresivamente a las empresas a hacer las inspecciones para que verificar que el protocolo se está llevando. Esas inspecciones son rigurosas porque pueden llevar también responsabilidad civil y responsabilidad criminal. Y por eso pues es importante llevar todas las medidas de bioseguridad, a tal punto que la empresa, estas unidades pueden llegar al punto a través de diferentes instancias del cierre de la empresa. Eso sería catastrófico, pero había que llegar a ese punto para poder tener la obligatoriedad de los sistemas de bioseguridad. Una vez que las empresas acatan los sistemas de bioseguridad, y los trabajadores también, porque hay una responsabilidad directa del trabajador, entonces esto da la confianza a la persona para poder ir a trabajar. A tal punto que hemos oído comentarios como: me siento más seguro en el trabajo que lo que me siento en mi casa. Y es normal, porque lo que hemos visto ahora a través de todas las unidades que están yendo a hacer el ataque frontal a las comunidades, estos grupos de médicos y con las Fuerzas Armadas y la policía, hemos visto que la mayor cantidad de contagios se originan en las viviendas, en sus casas y en sus comunidades. Entonces, al llegar a trabajar, pues ellos están en un ambiente seguro, y además que saben que tienen asistencia de salud y medicinas a su disposición. Entonces, este sistema también ha sido replicado por la empresa privada, el Ministerio del Trabajo y SINAGER, en los diferentes sectores económicos, que ha permitido ya una confianza dentro del sistema de bioseguridad. Pero nunca nos podemos confiar del todo, de tal forma que tenemos que estar claros que hay responsabilidad de la empresa, responsabilidad del trabajador, responsabilidad de la comunidad, de la ciudadanía, y que tenemos que tener los sistemas de vigilancia permanente con suficientes dientes para poder actuar. Entonces, eso es lo que hay.
Yo digo, Raúl, quiero un poquito cambiar el tema y sí me gustaría, antes de que tal vez el programa se acabe, tocar el tema de los medicamentos. Yo quiero salirme del tema de la industria de la maquila y irme otra vez al tema antes de eso, quiero ver si don Elmer Navarro, desde El Progreso, está en la línea todavía. Don Elmer. Hola, buenos días. Sí, lo escuchamos. Quise hacer una consulta para el ministro de Trabajo y para usted. Yo soy un empleado de la maquila, trabajo en Villanueva. Lo que explicaba Néstor usted de los protocolos de bioseguridad, que es cierto, se están implementando sobre las maquilas, pero tenemos un aproximado de unas 300 personas que no tienen transporte, solo porque quizás viven a una distancia de 2 a 3 kilómetros de la maquila. Entonces nosotros hacemos reclamo a la empresa y lo que nos dicen es de que no pueden poner 600 carros para llevar a la gente. Eso por un lado. Igual, se había implementado un horario de salida a las 5:30 de la tarde por el tema del transporte para la gente que no lo tiene. Pero tomó la determinación de sacar las para ir a casa de transporte todo domingo. Otro tema aquí, la policía está respetando los salvoconductos que permite la Secretaría de Seguridad y nos dicen de que debemos de tener salvoconducto digital, algo que la empresa no lo está dando. Lo otro para el trabajo es qué pasa con el gobierno que no ha hecho el desembolso del pago a los compañeros. Más de 39 días que esos compañeros no están recibiendo pago. Hay una ley que no ha cumplido en este sentido. Quisiéramos tener respuesta a eso porque nosotros preguntamos a la empresa y lo que nos dicen es que no hay respuesta del gobierno. No nos da respuesta, pues, y la gente está necesitada, la gente tiene hambre, la gente paga alquiler, son madres solteras, que tiene que buscar otras opciones en otros lados porque no hay ninguna respuesta, pues, ni de la empresa ni del gobierno. Y quisiéramos de que ustedes que están en este momento ahí aclaren a la gente que los está escuchando en estos momentos y digan si lo van a hacer o no lo van a hacer. Gracias. Don Juan Velázquez de Cortés también. Don Juan, buenos días. Buenos días. Lo escuchamos. ¿Aló? Dígame, lo Daniel, estamos escuchando, está? Adelante. Don Daniel. Sí, dígame. Que quería hablar con usted. Mire, don Daniel, que tengo un problema serio. Si usted sabe cómo está la epidemia aquí. Tengo una niña especial de 30 años inválida, y tengo mi esposa con tiroides y pesa 520 libras y no tengo que darle. Y siempre miro este programa yo y ahorita que lo miro acá quería ver si podía hacer una ayudita, pues, porque no tengo dinero, estoy de hora ambulante y por esa epidemia se me acabó el dinerito que tenía ahorrado. Vamos a las conclusiones del programa. Voy con Daisy Barra, que es miembro de la mesa multisectorial. Sus conclusiones y recomendaciones, Daisy. Pues le sugerimos a la población, ¿verdad?, que tome todas las medidas de bioseguridad recomendadas. Realmente el cuidado de su persona también dependerá del cuidado de su familia. Y yo creo que lo que tenemos que hacer por nosotros mismos no lo va a hacer otra persona. Así es que hay que aplicar aquel mandamiento que dice ama a tu prójimo como a ti mismo. Y pongámoslo en práctica, porque dependerá de cuánto nosotros nos cuidemos para cuidar a las demás personas. La utilización y la aplicación de los protocolos de bioseguridad son importantísimos. No vamos a decir acá que no van a seguir aumentando los contagios, sería mentir, pero yo creo que dependerá de la responsabilidad de cada persona. Hoy más que nunca es necesario actuar con responsabilidad, actuar con conciencia y tener en consideración que
obviamente la economía tiene que seguir evolucionando, tiene que seguir avanzando, porque hoy en día también tenemos muchos empleados que han sido suspendidos por las empresas, ya más de 60 días. ¿Qué va a pasar por ellos? En función de eso, es que los sectores solicitamos al gobierno de la República esta reapertura, ¿verdad?, de una forma responsable. Sabemos que el seguimiento de evaluación nos van a dar la medida de continuar con la siguiente fase. El transporte será un rubro bastante importante. Entiendo que el día lunes se iniciará con un pilotaje y, como bien decía el ministro Madero, hay que tomar en cuenta todos aquellos protocolos que ya aparecen en la página web de la Secretaría del Trabajo, y yo creo que si aplicamos lo mismo, no es que vamos a eliminar las cantidades, van a disminuir de la manera en que nosotros actuemos con responsabilidad. Honduras necesita continuar avanzando y yo creo que eso dependerá también de la conducta y del comportamiento nuestro. Ha cambiado sustancialmente, el mundo mismo ha cambiado sustancialmente, pero yo creo que tenemos que prepararnos, porque hoy es el coronavirus, mañana puede ser otra situación. Así es que si nos hemos organizado, no solamente existe la mesa multisectorial, son como 13, 14 mesas y en cada una de ellas se ha hecho un trabajo bastante importante. Así es que esta mesa va a continuar, el seguimiento va a continuar y yo creo que va a ser importante los resultados que vayamos obteniendo en la medida que vaya avanzando la misma. Así que el llamado a la población, utilicemos todas las medidas de bioseguridad pensando en que si nos cuidamos nosotros, cuidamos a nuestra familia y cuidamos a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Solamente, muchas gracias. Gracias a Daisy Barra por su participación esta mañana. El empresario Mauricio Montoya tiene una cadena de farmacias. Me dice que agarren los centros de votación que se usan en las elecciones y ahí pongan centros de triaje. Es lo más cercano que la gente tiene para acudir a pedir atención médica. Quiero agradecer al doctor Mario Mejía su participación esta mañana. Conclusiones, recomendaciones, doctor, para la población y también lo que le preguntaba de algunos colegas suyos que hablan que la pandemia puede incrementar y que se podría salir de control. Bueno, es importante recordarle a la población que la oportunidad está planteada de trabajar con equilibrio, con responsabilidad y cuidando siempre de guardar las medidas de bioseguridad que ya conoce todo el mundo. El poder decir que habrán más o menos casos, como dice Daisy, de hecho la realidad es que mañana habrán más casos. Depende de la responsabilidad y de la actitud de cada hondureño, de poder llevar el salir innecesariamente a la calle, a tratar la enfermedad y llevarla a la casa. Las estadísticas pueden variar, depende de esa actitud de la población. Yo no me atrevo a decir en qué magnitud puede llegar a tener la pandemia en el país. Lo que sí puedo decirles con seguridad es que va a llegar a todos los rincones del país. Y dependerá de la organización, dependerá de la capacidad de respuesta que estemos organizando desde hoy para que la magnitud del daño en términos de letalidad o muerte sea menor. Dependerá de eso. Yo creo que el estar diciendo de que la otra semana habrán 10.000, 100.000, 40.000, 100.000 casos, esto es alarmante el mensaje y creo que a los compañeros debemos de reorientar y aprovechar los medios para decir de qué manera podemos evitar una mayor magnitud de la pandemia, guardando el distanciamiento, el lavado de manos y el uso adecuado y correcto de la mascarilla, más que poder anunciar con bombos y platillos que la situación puede ser grave. Eso lo sabemos, pero evitémonos, quedémonos un paso antes diciéndole a la población que depende de nosotros, depende de la actitud, del nivel de compromiso, de amor a nuestra familia, de amor a nuestro trabajo, a la empresa que trabajamos, para que todo salga de acuerdo a lo que se ha planificado. Y agradecerle a usted por la invitación, pues y ahí estaremos siempre ofreciendo los datos que requiera el país. Está el frente de Sinajer participando esta mañana. Me decía de las medicinas, don Daniel Facusé.
Gracias, Raúl. Sí, es un tema importantísimo. En la mesa multisectorial estamos trabajando para poder esquematizar un sistema que permita la distribución de medicinas a nivel nacional. Esto es importante porque están los centros de triaje que se están haciendo en todos los municipios, pero no se cuenta con sistemas de salud completos en cada uno de los municipios. Entonces, mucha gente se tiene que desplazar para poder, ya cuando ya tiene un contagio avanzado o síntomas avanzados, pero lo importante también es poder ir al triaje y poderle brindar las medicinas que tiene que tener de una forma oportuna. Entonces, es importante y hemos planteado un esquema donde las medicinas se puedan distribuir a través de las diferentes farmacias que hay a nivel nacional, porque como todos sabemos, farmacias hay en todas las comunidades, en todos los barrios, y podemos utilizar a nivel nacional el sistema de farmacias para poder distribuir estas medicinas. Eso quiere decir que al ir a un triaje o ir a un hospital, un hospital público, una persona se le puede dar a través de un sistema de teléfono unos códigos para que pueda ir a la farmacia y le puedan entregar, a cualquier farmacia y le puedan entregar su medicina totalmente gratis. O sea, igual que como se lo hubieran entregado en un hospital, igual como se lo hubieran entregado en un triaje, pues simplemente se le entregan en una farmacia que están accesibles para todo el pueblo y sería gratis. Eso lo estaría haciendo el gobierno central, igual como lo hacen en todos los hospitales públicos. Entonces, si logramos como ciudad, como país, utilizar ya el sistema de distribución de la farmacia, y esto sería ya precios que la CESAL, la Secretaría de Salud, tendría ya negociados con los diferentes farmacéuticos, daría una transparencia total en la distribución de medicinas y adicionalmente la medicina estaría disponible para toda la población. Entonces, un esquema que se está trabajando y que creo que de ser aceptado pues va a ser muy importante para todos los ciudadanos. Muchas gracias a don Daniel. Ahí Eddie le va a dar el número de la persona que lo llamó, que por cierto los escuché comentar con el ministro de la situación que tiene muchísima gente en el país. Ministro, gracias por su participación. Mensaje final a la población. Muchas gracias, Raúl. Mire, yo creo que esta pandemia requiere del concurso de todos los hondureños. A mí me gustó mucho un mensaje de un sacerdote la semana pasada. Decía que tenemos que caminar hacia adelante. Es como la niña que camina en medio de las espinas, que aunque se espina, sigue caminando. Así es la esperanza. Y yo creo que los hondureños ahorita ocupamos de esperanza para salir de esto. Vamos a ocupar que todo el mundo haga las 3 reglas de oro. Usar bien la mascarilla, distanciamiento social, 2 metros, 1,5 metros, lavarse las manos constantemente con agua y jabón o con gel en base a alcohol. Si nosotros tenemos esa precaución y tenemos conciencia de que tenemos que llevar todas las medidas, vamos a salir adelante. Estamos atravesando una de las peores pandemias de la historia y lo estamos haciendo bien. El gobierno de la República está haciendo su parte. Creo que hemos mejorado sustancialmente las capacidades de los centros de triaje, con brigadas en hospitales, pero no subestimemos eso y no salgamos a la calle sin un control, porque si no ese mismo sistema lo vamos a volver a colapsar. Entonces tenemos que tener responsabilidad. Hemos llevado hasta el momento un control de la pandemia, los índices de letalidad han ido bajando, pero eso puede variar en una semana si no tenemos un control adecuado, y tiene que ver con que cada uno de los hondureños nos comprometamos con los demás. Lo que dijo doña Daisy es cierto, amar al otro como me amar a yo mismo significa no salir si no tengo las normas de prevención, porque ese otro ciudadano que está ahí, que es un hermano hondureño, va a poder contagiarse por mi irresponsabilidad como persona. Muchas gracias. Gracias al ministro Madero por su participación esta mañana, al igual que al doctor Mario Mejía, a Daisy Barra y a Daniel Facusé, empresario del norte del país. Nos vamos ahora a la nota internacional rápidamente para que se formen una idea. Gran Bretaña ya firmó un acuerdo por 60 millones de dosis de vacuna para el coronavirus.
gobierno británico firmó un acuerdo con GlaxoSmithKline y Sanofi Pasteur para adquirir 60 millones de dosis de una posible vacuna contra el coronavirus que podría lanzarse en la primera mitad de 2021. La británica GSK y la francesa Sanofi tienen la mayor capacidad de fabricación de vacunas del mundo. La posible vacuna se basa en una tecnología existente que toma como base el ADN y que Sanofi emplea para producir la vacuna de la gripe estacional. Si la vacuna tiene éxito, los grupos prioritarios como trabajadores de la salud y asistentes sociales, clínicos de la vacuna en humanos comenzarán en septiembre, seguidos de un estudio de fase 3 en diciembre. Este es el cuarto acuerdo al que cierra el gobierno británico para posibles vacunas contra el coronavirus, con una cantidad total de 250 millones de dosis. Para 11 Noticias, Raúl Valladares. Voy a San Pedro Sula ahora en este momento. Un rápido resumen de Gerlin Díaz sobre lo que ha pasado con el coronavirus en San Pedro Sula. Gerlin, adelante. Muchas gracias, el licenciado Raúl. Efectivamente, se reportan hasta esta hora de la mañana 11 víctimas mortales durante las últimas 12 horas aquí en la capital industrial del país. 5 de estas víctimas se registran en el Hospital Leonardo Martínez, 4 en el Hospital Mario Catarino Rivas y 2 en el Instituto Hondureño del Seguro Social, entre ellos un médico identificado como Tomás Cáceres, quien también era catedrático de medicina de una universidad privada aquí en la capital industrial del país. Entre estas 11 víctimas, 4 de ellas son mujeres. Tendremos un amplio informe en las próximas emisiones de 11 Noticias. Por los momentos, vuelvo con usted. Bien, ese es el reporte de San Pedro Sula. Vamos con el reporte ahora acá en Tegucigalpa, Fernando Arteaga. Gracias, licenciado Raúl Valladares, y a los televidentes de 11 Noticias, precisamente del foro La Entrevista, y es que lamentablemente el COVID-19 le sigue quitando la vida a los hondureños. 13 personas se reporta que han muerto esta mañana. Se reporta que en los diferentes hospitales, precisamente en el Hospital Escuela han muerto 4 personas, en el Hospital San Felipe se reporta una muerte, en el Instituto Cardiopulmonar del Tórax se reportan 5 muertes y en el Instituto Hondureño de Seguridad Social se reportan 3 muertes. Asimismo, informamos, licenciados, sobre la muerte de una profesional de la medicina más, precisamente una doctora del Hospital Santa Rosita. Se trata de la doctora Patricia Padgett, que lamentablemente ha perdido la vida a causa de esta enfermedad del COVID-19. En las próximas emisiones de 11 Noticias estaremos ampliando detalles sobre estos decesos que se dan por el COVID-19. Con este contacto desde las afueras del Instituto Hondureño de Seguridad Social, aquí en Barrio Bajo, que rápidamente mostramos cuál es el ambiente, licenciado, en comparación a semanas y meses anteriores. Es un número más bajo de las personas que llegan a buscar atención médica y precisamente personas que vienen a buscar la atención por el tema del COVID-19. Con estas imágenes retornamos con usted hasta el estudio. Bien, gracias Fernando. Esa es la realidad que estamos viviendo los hondureños. Tenemos que cuidarnos. La pandemia continúa en el país, principalmente en Francisco Morazán y Cortés. Nos vamos. Sigue en sintonía de Canal 11. Que tenga buen día.